Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a la asignatura de Proceso Integral de la Actividad Comercial, Contabilidad, ¿vale? Para que nos entendamos bien, es la primera asignatura de contabilidad que tiene este ciclo. En este ciclo veréis dos asignaturas de contabilidad, ¿vale? Esta que es la de primer año, la de Proceso Integral de la Actividad Comercial, y contabilidad financiera en segundo, ¿vale? La contabilidad, bueno, es, digamos, la asignatura más hueso, ¿no? Un poco, aunque es la más bonita, o de las más bonitas, de este ciclo, porque es la asignatura que no conocemos, ¿vale? Porque todo lo que hayamos visto en el resto de asignaturas nos puede sonar. A todos nos suena lo que es un Tribunal Supremo, a todos nos suena lo que es un organigrama o la comunicación. Todo el mundo sabemos comunicarnos, ¿no? No bien, pero sabemos comunicarnos al fin y al cabo. Sabemos lo que es un acta, sabemos lo que es una convocatoria. Todo eso nos suena de algo. Todo lo hemos visto, un contrato de trabajo, lo hemos visto también alguna vez, o una nómina, ¿vale? Pero lo que nunca hemos visto hasta ahora es la contabilidad. ¿Vale? Eso es algo que, bueno, pues es un poco más específico de este campo y pues no sabemos lo que es, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se aplica, no sabemos para qué sirve. Entonces, esta asignatura un poco puede ser la más complicada, ¿no? de comprender a priori, ¿vale? Es como aprender un idioma nuevo o como aprender matemáticas desde cero, ¿vale? Es algo nuevo. Sin embargo, no es, a estos niveles no es una asignatura extremadamente densa, ¿vale? Tiene mucho contenido, tiene muchos detalles, pero al nivel al que nosotros la vemos en el ciclo superior, no es más que aplicar lo mismo que hemos aprendido al principio para diferentes cosas. Entonces, con que tengamos una buena base, establezcamos unos buenos cimientos y a partir de ahí ya vayamos metiendo más detalles, cada vez más cuentas nuevas, más operaciones diferentes, todo es igual. ¿Vale? Empezaremos aprendiendo lo que es la contabilidad, cómo se hace la contabilidad, aprenderemos términos propios de la contabilidad, aprenderemos a verla un poco desde dentro cómo es, y ya a partir de ahí simplemente vamos a ir añadiendo operaciones, que al final, el día de mañana, si tenéis que hacer alguna operación contable, siempre es muy sencillo, como para todo en la vida, buscar en internet cómo se hace esa operación, porque al final la contabilidad se basa en hacer asientos. Los asientos contables, que ya explicaremos lo que son los asientos contables. Entonces, mientras sepamos hacer asientos contables y sepamos identificarlos, siempre podemos entrar en internet si no nos acordamos o si no lo hemos hecho nunca. Podemos entrar en internet y buscar cómo se hace este asiento de esta operación y vendrá, ¿vale? Con tener una base ya podemos salir adelante en cuanto a contabilidad se refiere, ¿vale? Vamos a empezar con el tema 1, que empieza un poco por eso, por lo que es el cimiento, ¿no? Lo principal, las masas patrimoniales. ¿Qué son las masas patrimoniales? Bueno, antes de empezar el tema, quiero deciros lo que son las masas patrimoniales como tal, ¿vale? Con mis propias palabras. Creo que así lo vais a entender un poco mejor. Las masas patrimoniales, digamos que son los cajones donde guardamos toda la información de la empresa. Y tenemos grandes 3 cajones. ¿Vale? Dentro de esos 3 cajones hay más cajoncitos pequeñitos. Yo siempre la contabilidad la he visto como si fueran cajones donde guardar cosas, ¿vale? Porque la idea de con la contabilidad es tener las cosas ordenadas, bien guardadas cada una en su sitio. Porque si yo quiero recurrir a ellas, puedo saber dónde están, pero no yo. Si alguien externo quiere recurrir a ellas, va a recurrir al sitio donde deben estar y tienen que estar ahí, ¿vale? Es una forma de organizar todo el patrimonio de una empresa. Bien, esos 3 cajones grandes son las masas patrimoniales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esos son los 3 cajones que tenemos, ¿vale? El activo engloba a todo aquello. Todo lo que yo voy a guardar ahí dentro es todo aquello que me pertenece. Todo bien, ya sea tangible o intangible, que se pueda tocar o que no, que me pertenezca a mí, ¿vale? ¿Qué me pertenece a mí? Ya lo veremos. Ahora nos centramos en los 3 cajones grandes y luego vemos qué es lo que va a entrar en cada uno de ellos. Todo lo que me pertenece, ¿vale? Todo lo que es mío. O va a ser mío, ¿vale? Es mío o debería ser mío. Tengo un derecho, ¿no? De que sea mío. Luego tenemos el patrimonio neto, que es otro cajón, que lo que hace es guardar las aportaciones que yo he hecho a la empresa para que la empresa empiece a funcionar. Es un cajón que se abre una vez y se abre muy poquito.
muy poquito. Una vez al año como mucho, porque lo único que puedo guardar ahí son los beneficios que ha obtenido la empresa al final del año que yo no me vaya a quedar como persona, yo como persona, ¿vale? Si yo soy un socio y he añadido a la empresa 10.000 euros para que la empresa funcione, en ese cajoncito he metido 10.000 euros y ese cajón lo cierro y ya no lo vuelvo a abrir. Ahora, cuando yo vuelvo a entrar en ese cajón a final de año, es simplemente para guardar todo el dinero que he ganado durante el año como beneficio para usarlo para el año siguiente o para invertirlo o para crecer, ¿vale? Solamente se va a usar para eso. Es el cajón, a lo mejor más difícil de entender, pero el que menos cosas va a contener. Entonces, no hay problema, por ahí vamos bien. Y el último, el del pasivo, el cajón del pasivo. ¿Qué engloba el cajón del pasivo? Pues engloba todas las deudas que he contraído. Todas. Todo lo que yo deba, todo lo que no me pertenezca, que realmente lo tengo en mis manos, pero que lo voy a tener que dar porque no es mío, todo eso va en el pasivo. ¿Vale? Lo vamos a ver más detalladamente. Pero para que veáis que esas tres masas patrimoniales son esos tres cajones grandes que engloban toda la contabilidad de una empresa. Bien, este tema lo que empieza hablando es un poco de teoría, ¿no? Un poco de historia, de los sectores. Ya hemos visto qué son los sectores, lo hemos visto en otras asignaturas. El sector primario, que se encarga de extraer las materias primas de la naturaleza. El secundario, que se encarga de transformarlas. Y el terciario, que se encarga, entre otras cosas, ¿no?, de distribuirlas. ¿Vale? Sector terciario, sector servicio. Sector secundario, sector industrial. Y sector primario, agricultura y ganadería y pesca. Y minería. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Así conceptos que vienen aquí también, el PIB. Para que no sepa lo que es el PIB. El PIB son todos los bienes y servicios que un país ha hecho durante un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? Es un recuento en valor monetario, porque en contabilidad todo es valor monetario, ¿vale? Yo no tengo un teléfono móvil. Yo tengo 180 euros de teléfono móvil. Un poco barato. Yo no soy de iPhone. Un teléfono móvil que vale 180 euros. Entonces yo no pongo en la contabilidad que tengo un teléfono móvil. Yo tengo 180 euros que corresponden a un teléfono móvil. El PIB es algo así. Todos los bienes y servicios que han hecho, o sea, que ha hecho un país, que ha dado un país durante un año, en valor monetario. ¿Vale? Por ejemplo, lo que viene aquí, en países en vías de desarrollo, ¿no?, que se dedican mucho a la agricultura y a la ganadería. Aquí en Andalucía, por ejemplo, nos dedicamos mucho a la agricultura también y a la ganadería. Pues tienen como principal actividad económica la agricultura. Así que el PIB se basa prácticamente en la explotación de bienes y servicios del sector primario. ¿Vale? Eso es el PIB, no tiene más. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, luego nos explican lo que es el ciclo económico. Esto es un poco economía pura y dura, ¿vale? No es contabilidad como tal, es economía. Es como darnos un poquito más de información económica para que cojamos cultura general de economía, pero no tiene nada que ver con la contabilidad, ¿vale? Es cómo funciona el ciclo económico. Así a grosso modo, ¿vale? Como en plan compadre, la economía siempre va fluctuando, ¿vale? Siempre tiene una fase de expansión donde crece y hay eh, una mejor economía, hay más trabajo, la gente cobra mejores sueldos, etcétera. Luego ya cuando está en auge, ya es cuando mejor hemos estado, es el estado de bienestar, ¿no? El famoso estado de bienestar, donde los trabajos son lo mejor, todo el mundo puede permitirse lo que quiere, etcétera. O al menos la mayoría, ¿no? Luego ya empieza la recesión, en la que empieza a caer la economía, empieza la crisis, ¿vale? Ya empezamos a perder muchos empleos, que aquí ha pasado en España, pasó en 2008, está pasando otra vez ahora. Está perdiendo muchos empleos, los sueldos bajan, los precios suben. Una época de recesión, ¿vale? Y ya la época de depresión, que es cuando la economía ya está en una caída continua y no hay previsión de mejora. Ahí es, dependiendo de dónde nos situemos en esa línea que va fluctuando, pues las políticas económicas son de una forma o de otra para intentar reestructurarlo y que no siga ni cayendo ni subiendo, ¿vale? Esa es la idea de lo del ciclo económico.
¿vale? Y luego ya entramos en la contabilidad. Y la contabilidad, pues tenemos aquí un poquito de introducción de teoría, lo que es el origen, nos hablan de Luca Pacioli, ¿no? Que es como el padre, ¿no? De la contabilidad moderna, el que estableció lo que hoy se conoce como el debe y el haber, en fin, ya lo iremos viendo. De momento eso es un poco de historia, un poco de información para todo. Y luego pues ya entramos en los elementos patrimoniales, que ya los he estado comentando al principio, lo que era el pasivo, el activo y el patrimonio neto. Y pasamos a los tipos de contabilidad. A nosotros nos interesan dos tipos de contabilidad, ¿vale? Podemos utilizar cualquiera, al final todas funcionan de la misma forma, pero algunas engloban unas cosas y otras engloban otras. A nosotros nos interesa la contabilidad financiera, ¿vale? Que es la que se encarga de contabilizar todas las operaciones de ingresos, gastos, compras, ventas, los préstamos, etcétera. Y la contabilidad fiscal, que es la que se encarga de contabilizar el pago de los impuestos del Estado, de la comunidad o de lo que sea, ¿vale? O de la seguridad social. Esos son los dos tipos de contabilidad que más vamos a ver, ¿vale? Los que nos vamos a centrar en estas dos asignaturas, tanto la de primero como la de segundo. Aquí vienen un poco los objetivos de la contabilidad, ¿vale? Que lo que se trata es de lo que os he dicho, de que alguien que quiera verla sepa dónde está cada cosa. Alguien que quiera saber qué patrimonio tengo yo, que sepa dónde está guardada cada cosa, dónde tiene que ir para ver qué. Si yo quiero saber cuánto dinero tiene en el banco una empresa, esa empresa tiene que tener apuntado en el sitio donde tiene que tenerlo, dónde está el dinero en el banco y cuánto dinero hay. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos locales tiene una empresa, esa empresa tiene que tener la contabilidad cuántos locales tiene y cuánto valen cada uno. Y todo siempre en el mismo sitio. Quien vaya a verlo, que sepa que está ahí, ya sea el propio director de la empresa, para yo que sepa establecer objetivos a futuro, ¿no? Si tenemos dinero, pues vamos a establecer objetivos. Si lo quiere ver un auditor, si lo quiere ver, al final la contabilidad pública, si lo quiere ver alguna tercera persona, también lo puede ver. En fin, ¿vale? La idea de la contabilidad es dar información, pura y dura. Con esa información, nosotros calculamos qué es lo que tenemos que pagar de impuestos al Estado. Si nosotros no contabilizáramos todas las operaciones que tienen IVA, cuando llega el tercer trimestre, a lo mejor se nos escapa alguna operación que hemos hecho con IVA. Y eso, o sea, si nosotros hemos estado, un ejemplo, ¿vale? Si nosotros hemos estado durante un año comprándole a la empresa B, nosotros somos la empresa A y le hemos comprado a la empresa B durante un año y hemos gastado en IVA, solo en IVA, 100.000 euros, ¿vale? 100.000 euros. Hemos estado contabilizando todos los meses, en 100.000 euros de IVA en todo un año, con esa empresa, que normalmente el IVA es trimestral, ¿no? Pero vamos a hacerlo al año. Con esa empresa en todo un año, 100.000 euros. Y ahora esa empresa también hace su contabilidad y dice en su contabilidad que su IVA con nosotros es de 110.000 euros en todo el año. Ya ahí hay 10.000 euros que no estamos tributando, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy bien apuntado porque esos 10.000 euros también los tenemos que tributar. También tenemos que pagar por ello o cobrar por ello o compensar por ello. Ya explicaremos cómo va el IVA, ¿vale? Pero tenemos que tenerlo todo muy bien contabilizado para que no haya cabida a error, ¿vale? Ese es el fin de la contabilidad. Y vamos a pararnos lo que es el patrimonio de la empresa y sus masas patrimoniales. Yo siempre empiezo con un esquema, ¿vale? Porque es como yo lo entendí en su momento, cuando la estudié, es como mejor lo entendí. Y es un esquema que divide las masas patrimoniales en tres, tiene forma de balance, que también nos sirve para introducirnos en el balance, y aquí es donde nosotros englobamos todo lo que son el patrimonio de la empresa en general, ¿vale? Y como hemos hablado antes, tenemos el activo en primer lugar, ¿vale? El activo que es esto de aquí. Y dentro del activo, ¿qué es lo que venía? Todo lo que me pertenece, todos los bienes, derechos. Y, bueno, bienes y derechos, porque el dinero al final sigue siendo un bien. Todos los bienes y derechos que me pertenecen o que me deberían de pertenecer. Todo eso va en el activo. Y el activo se divide en dos, en activo corriente, no corriente y en activo corriente. Bien, vamos a pararnos aquí.
¿Qué significa que sea no corriente y que sea corriente? Aquí en el activo, en el pasivo va de otra forma, ¿vale? Pero en el activo, todo lo que vayamos apuntando dentro del activo se divide, o sea, se organiza, perdón, en función de su capacidad de liquidez. Me explico. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de tener dinero, ¿vale? La liquidez es el dinero. Si yo tengo una cartera con un billete de 5 euros, tengo una liquidez de 5 euros. Pero si yo tengo una cartera con un cheque, con un vale por 5 euros, eso ya no son 5 euros. Se puede canjear por 5 euros, pero en un sitio en concreto. No son 5 euros que yo pueda utilizar en cualquier sitio. Tendría que canjearlo por 5 euros en un sitio y luego ya tendría esos 5 euros que podría pagar en otro lugar. ¿Vale? Entonces esos 5 euros son liquidez pura y dura, ¿vale? La liquidez máxima que hay y el vale que yo tengo por 5 euros es menos liquidez, ¿vale? Es menos líquido, es menos efectivo. Pues eso es la liquidez. Y así es como se ordenan los diferentes elementos dentro del activo, en función de menor a mayor liquidez. Aquí en el activo no corriente viene lo que menos liquidez tiene y en el activo corriente lo que más liquidez tiene. Entonces, si yo quiero contabilizar que poseo un edificio, ¿dónde lo pondría? ¿En el activo no corriente o en el corriente? Lo pensamos unos segundos, lo meditamos e iría en el activo no corriente, porque no tiene capacidad de liquidez rápida. Para tú convertir un local o un edificio en liquidez, tienes que venderlo. Y es difícil vender un edificio. Tienes que encontrar un comprador, tienes que hacer todo el papeleo, todos los trámites que tengas que llevar a cabo para venderlo, para que se convierta en liquidez, para que se convierta en dinerito, ¿vale? Entonces, el edificio es activo no corriente porque no se puede convertir en liquidez tan fácilmente, ¿vale? Vale dinero, pero no es dinero. Bien, aquí iría entonces el edificio, que el edificio es, entre otras muchas cosas, ¿vale? Bienes inmuebles, donde entra el mobiliario, entran los edificios, entran los terrenos, que en contabilidad ya veremos que los edificios van por un lado y los terrenos van por otro. Si yo tengo un local, mi local en sí vale un dinero y el suelo donde está construido vale otro dinero, ¿vale? Ya os explicaré por qué no, por qué van independientes unos de otros. Es porque el suelo nunca pierde valor, pero bueno, ya nunca pierde valor monetario, siempre vale lo mismo. Ya os explicaré más adelante. Pero bueno, los bienes inmuebles irían aquí, en el activo no corriente. ¿Qué son los bienes inmuebles? Edificio. ¿Qué más? Mobiliario. Mobiliario de oficina. ¿Qué más? Vehículo. Por ejemplo, todo eso son bienes inmuebles que entran dentro del activo no corriente. Son objetos, bienes que yo poseo, que son de mi propiedad, son míos, pero que no puedo convertir en dinero rápido, los tendría que vender, ¿vale? Esos son activos no corrientes. Aquí también entran los ordenadores, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más entra aquí? Bueno, de todo tipo de bienes, ¿vale? No me voy a parar en todos los tipos de bienes que hay porque no acabamos nunca. Todo esto hemos visto que son bienes tangibles, pero también entran los bienes intangibles. ¿Qué son los bienes intangibles? Por ejemplo, aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas, por ejemplo. La propiedad intelectual de una idea. Una propiedad intelectual es una patente. Hemos patentado una pulsera que cambia de color según tu estado de ánimo, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería una patente, sería una propiedad, un bien que vale dinero, pero que tendría que vender para conseguir ese dinero. Por lo tanto, no es liquidez. Y luego ya pasando al activo corriente, ¿qué entraría en el activo corriente? Todo lo que se puede convertir en liquidez, ¿vale? ¿Qué se puede convertir en liquidez rápido? Tres cosas. Las existencias, los derechos de cobro
y el dinero. Esto es el activo corriente. ¿Por qué las existencias? Porque las existencias son algo que es verdad, que no es líquido como tal, no es dinero como tal, pero su fin es ese. Su fin es convertirse en dinero. Yo adquiero existencias para venderlas, para conseguir dinero de ellas. Entonces, es activo corriente porque se va a convertir en dinero rápido. Porque si yo las compro un sábado, el lunes ya las estoy vendiendo. Ya tengo dinero. ¿Vale? Por eso las existencias son activo corriente, porque se va a convertir en dinero rápido. Vamos a cambiarles el color para que se vea más claro, ¿vale? Y las existencias también. Los derechos de cobro. ¿Qué son los derechos de cobro? Que yo, por ejemplo, le haya vendido, vamos a poner un ejemplo, 200 libros a la librería del Corte Inglés. Le he vendido 200 libros. Y me debe, pues, por 200 libros a 10 euros cada libro. Vamos a poner, ¿vale? Me debe 2.000 euros. Esos 2.000 euros es un derecho de cobro que yo adquiero con esa librería, ¿vale? Es un derecho de cobro porque no me ha pagado los 2.000 euros todavía, pero me los tiene que pagar. Es un derecho a que me paguen. No me los va a pagar en el mismo momento porque no estamos haciendo una compra en un supermercado, se paga a posteriori, o a lo mejor me tiene que hacer una transferencia y tarda 2 días en llegar la transferencia, o me dice, te pago a final de mes, y me paga a final de mes. Las empresas, las grandes cantidades se mueven así. Entonces, derecho de cobro es dinero que en poco tiempo se va a hacer líquido. Y por último, el dinero. El dinero es líquido por sí mismo, ¿vale? Dentro del dinero tenemos el dinero que hay en el banco, que digamos que es menos líquido, pero también serviría, ¿vale? Que el dinero que hay en la caja, pero el dinero del banco y el dinero en la caja son dinero al fin y al cabo. Se dividen en dos, dinero en el banco y dinero en la caja, que es el dinero que tenemos en efectivo, pero al fin y al cabo es dinero. Eso es activo corriente. La suma de todo esto me va a dar una cantidad y esa cantidad será la que sume mi activo, ¿vale? Que será esta de aquí. Será un número, una cantidad concreta, ¿vale? Bien, pasamos al otro lado, al lado derecho, al que menos nos gusta. ¿Por qué? Porque aquí entra el patrimonio neto, que en el patrimonio neto lo que va a entrar es el capital social y las reservas, ¿vale? ¿Qué es el capital social? ¿Qué son las reservas? Vale, nos paramos en ello. El capital social es el dinero que los socios aportan a la empresa para iniciar su actividad, ¿vale? En la mayoría de los ejercicios va a ser así. Todos van a empezar con que los socios han aportado 20.000 euros a la empresa tal para iniciar la actividad. Han aportado un capital de tanto, ¿vale? Pues ese capital hay que apuntarlo en el patrimonio neto, ¿vale? Y luego las reservas. ¿Qué son las reservas? Pues las reservas son todos los beneficios que ha obtenido la empresa durante el año que se han quedado en la empresa. Las empresas no siempre obtienen beneficios, ¿vale? Hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas, la mayoría de los años dan pérdidas, ¿vale? Porque sí que es verdad que te vale para... O sea, el no tener beneficio no quiere decir que no puedas vivir de ella. Da sueldos, paga nóminas y demás, tiene dinero, pero ha ganado menos dinero del que ha pagado en total. Entonces no da beneficio. Si una empresa da beneficio, con esos beneficios se puede hacer lo que se prefiera, lo que la Junta estime. Si la Junta se lo quiere repartir entre los socios, se reparte y fuera. Y se apunta como que se ha repartido entre los socios. Pero si esos beneficios se van a quedar en la empresa, o al menos parte de ellos se van a quedar en la empresa para reinvertirlo, se apunta en reserva. ¿Vale? Eso es lo que iría en patrimonio neto. Bien, y luego el pasivo, que también, si nos hemos fijado, tiene pasivo no corriente y pasivo corriente, igual que el activo. Solo que aquí se divide, se separa, se organiza de diferentes formas. Aquí no es en función de la liquidez, aquí es en función del requerimiento. ¿Vale? Me explico. Aquí van las deudas, ¿vale? Aquí van las deudas. Todas las deudas que contraiga la empresa se apuntan en el pasivo. Todas las deudas no es he pedido un préstamo al banco y le debo dinero. No.
Una deuda también es que le he comprado los 200 libros que le vendía al Corte Inglés, pues yo antes le había comprado 500 a mi proveedor para yo venderlos, 500 libros. Pues ese dinero que yo le debo al proveedor es una deuda, ¿vale? Y no se ha metido ningún banco de por medio. Entonces, ¿cómo se divide? Vale. Pasivo no corriente engloba a todas las deudas, voy a poner también sin negrita, deudas a más de un año. ¿Vale? Deudas a más de un año. Quiere decir que si yo pido un préstamo al banco a 5 años, eso es un pasivo no corriente. Es una deuda a largo plazo porque el largo plazo se basa en del año hacia arriba, sin incluir el año. Un año o menos es corto plazo. Más de un año es largo plazo. Pasivo no corriente, largo plazo, pasivo corriente, corto plazo. ¿Qué entra en el pasivo no corriente? Deudas a más de un año. ¿Vale? Un préstamo con un banco a 18 años. Una hipoteca a 30. Todo eso es pasivo no corriente. Una deuda con un proveedor que vaya a pagar en 6 meses. Pasivo corriente. ¿Vale? Aquí serían deudas a menos o igual a un año. ¿Vale? En pasivo corriente normalmente entrarán proveedores, acreedores, por prestaciones de servicio. ¿Por qué? Porque los proveedores y los acreedores me van a mandar una factura por los servicios prestados o por los bienes entregados que yo voy a pagar al mes siguiente, como mucho a los 6 meses o a los 9, pero nunca va a pasar de un año, casi nunca, ¿vale? Normalmente proveedores y acreedores son pasivo corriente, porque, vamos, normalmente no, siempre, prácticamente siempre, porque vamos a pagar antes del año. Los que van en pasivo no corriente, pues son a lo mejor deudas de crédito con entidades financieras, ¿vale? Por ejemplo, deuda de crédito con entidades financieras. O, ¿qué te digo yo? Normalmente son las deudas con el banco, en pasivo no corriente, ¿vale? Porque son a más de un año. O, por ejemplo, proveedores de inmovilizados. ¿Por qué proveedores de inmovilizados? Y proveedores no. Porque el proveedor de inmovilizados lo que me va a vender es un coche, me ha provisto a mí de un coche, de un local, de un mobiliario que yo voy a utilizar para mi actividad. ¿Vale? Ese a lo mejor el proveedor de inmovilizado me deja pagarlo a 3 años. ¿Vale? Entonces sería pasivo no corriente, porque es más de un año. Pero menos de un año, pasivo corriente, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Para qué sirve este balance? Digamos, esta tabla, este cuadrito, esta organización. Pues esto se da porque, ya entenderemos por qué más adelante, siempre se cumple esta fórmula, ¿vale? Siempre, siempre, siempre se cumple esta fórmula, que es que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Por eso se divide en dos partes, ¿vale? Por eso lo dividimos aquí por la mitad en vertical, porque un lado es igual al otro lado, es como si fuera un libro abierto. Cuando tú abres un libro, la página de la izquierda suma igual que la página de la derecha, ¿vale? La página de la izquierda contiene el activo, la página de la derecha contiene el patrimonio neto y el pasivo. Por lo tanto, el activo es igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. Ambas páginas tienen que contener lo mismo, ¿vale? Ya hablaremos mucho, nos daremos cuenta de que la partida doble en contabilidad va por bandera. Eso siempre se cumple. Entonces, las dos páginas tienen que contener la misma cantidad exacta, ¿vale? A céntimo, ¿eh? La misma cantidad, el activo que el patrimonio neto más el pasivo. Por eso esta fórmula se da. Aprendiendo un poquito de matemática, ¿vale? Si el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, ¿vale? El pasivo será igual al activo menos el patrimonio neto, ¿vale? Y el patrimonio neto será igual al activo menos
perdón, menos el pasivo, ¿vale? Usando un poco la lógica de las matemáticas, despejando la fórmula. Si el activo es el patrimonio neto más el pasivo pasamos el patrimonio neto al otro lado restando, se lo restamos al activo y el patrimonio neto lo mismo, ¿vale? Cada una de las dos partes de la página de la derecha es la página de la izquierda menos lo que le falta, ¿vale? Ya está, no tiene más historia. Simplemente, ¿vale? Para que lo sepáis, esto es el fundamento básico de la contabilidad, ¿vale? Esto no es ni mucho menos la contabilidad, esto es un inicio para que vayamos viendo lo que es. Ya luego entraremos en asientos, en cómo día a día se va contabilizando algo, ¿vale? Pero yo os lo dejo aquí abierto, ¿vale? Intentaré subirlo también si os es útil y lo queréis, os lo subo a la plataforma para que lo tengáis. No les he metido todas las cuentas, ¿vale? Que entran en cada uno, pero la mayoría están, sobre todo las más importantes, las que más vamos a usar. ¿Vale? Y así es como se van guardando en los cajoncitos. En el cajoncito del activo hay otros dos cajoncitos, activo no corriente y activo corriente, que cada uno engloba sus cosas, y en el pasivo igual, pasivo no corriente y pasivo corriente. Dentro de esos dos cajones habrá otros 1000 cajoncitos más donde se van guardando las diferentes cosas. Yo lo entiendo muy bien haciendo eso. Si no hacéis eso, podemos verlo de otra forma y os lo explico de otra forma, que si hay dudas me preguntáis, ¿vale? Y ya está. Esto sería el patrimonio de la empresa. Después entraríamos en el balance, que ya el balance hemos visto que es algo parecido a esto. Algo es muy similar a esto. Se divide en eso, en 2 páginas, o en una página, o en 3 páginas, el espacio que sea necesario, ¿vale? Y tendremos que añadir las cantidades monetarias, no los nombres, pues los nombres ya vendrán, pero tendremos que añadir las cantidades monetarias de la suma de cada una de las partes. De bienes inmuebles, ¿cuánto tengo de edificios? Pues tengo tanto dinero. ¿Cuánto tengo de mobiliario? Tanto dinero. De vehículos, tanto dinero. A lo mejor tengo 2 coches, pero vehículos solo lo pongo una vez. Sumo las cantidades de los 2 coches y las pongo, ¿vale? Así va el balance. Los iremos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las masas patrimoniales, que ya las hemos explicado. Todo esto entra dentro de eso. Aquí está más profundizado por si lo queréis leer, ver bien, que por si me dejo algo, ¿vale? Que no me da tiempo en un vídeo a condensar todo un tema, ¿vale? Si me dejo algo, aquí está puesto, ¿vale? Toda la teoría está aquí puesta, la podéis ver, ¿vale? Y ya luego entraríamos en el presupuesto financiero, que eso lo vamos a quitar, ¿vale? Lo vamos a dejar. Presupuesto financiero, ya explicaré un poco así por encima de qué va, ¿vale? Pero no es la idea que en este primer tema elaboremos un presupuesto financiero, ¿vale? Así que nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí para el examen, nos quedamos aquí. ¿Vale? De este primer tema entraría hasta aquí, hasta el 133 patrimonio neto. ¿Vale? No quiero todavía entrar en tema de presupuestos y demás, porque no hace falta de momento. Y las fuentes de financiación y demás. ¿Vale? En fin, lo que os he dicho. Esto es lo básico de la contabilidad, el principio de la contabilidad, este esquema. ¿Vale? ¿Qué significa cada una de las cosas? Está aquí bien explicado, cuáles son los objetivos de la contabilidad, un poco de teoría y poco más. Si tenéis dudas, me preguntáis. Si no entendéis algo, me lo podéis poner tanto en los foros, como por un mensaje directo por la plataforma, como por correo. No os preocupéis, que vamos poquito a poco. Vamos saliendo, este es el primer tema, es el tema más, a lo mejor más difícil de entender, pero luego va a ser más sencillo, ya lo vais a ver, que no tiene la mayor dificultad una vez que lo entendamos. Y nada más, lo de siempre, ánimo, que os vaya bien con el tema y me preguntáis lo que necesitéis.